Tomen asiento. Esta serie se trata de grandes hombres de la Biblia o grandes hombres que están en la Biblia, dejaron su historia, su legado. Hoy vamos a hablar del rey Asa, el rey que encontró pero que también perdió la llave del éxito. ¿Cuántas veces encontraste las llaves? ¿Cuántas veces las perdiste? ¿Y cuántas veces perdiste la llave y tuviste que poner otra cerradura o hacer un duplicado de alguna que tenías por ahí? Cuidado, cuidado con perder las llaves. Vamos a hablar de este hombre de Dios que tuvo un llamado a ministrar, a gobernar, a dirigir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Abías se llamaba el padre de Asa. Y Abías murió en 2 de Crónicas 14, 1 al 4. Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Y después su hijo, Asa, lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra por 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a dioses, a la diosa Acera. Todos eran ídolos, todos eran dioses extraños que le hacían esfinges, le hacían estatuas. Habían dioses con cara de chivo y cuerpo de hombre. A otros dioses tenían cuerpo de vaca y cara de gente. Tremendo. Y el pueblo iba ahí en su ignorancia y le rendía culto a esas cosas. Como hoy le rinde a tanta estatua a la gente, le rinde honores, tristemente. Entonces, este rey destruyó todas esas cosas y ordenó al pueblo de Judá, el pueblo que estaba bajo su gobierno, que buscara al Señor. Número uno, que buscara al Señor, el Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. 3 cosas, dice la Biblia, que hizo Asa, que fueron agradables a los ojos del Señor y que eso le trajo paz en sus primeros 10 años de reinado. Lo primero, quitó la idolatría. Primero Dios, dijo el rey. Primero Dios, como tenemos que hacer en nuestra vida. Primero Dios. No es simplemente un cantito, como dicen algunos hermanos centroamericanos allá. Primero Dios. Voy a ir a tal lado, en lugar de decir si Dios quiere, dice primero Dios. Pero es más que una confesión, que un hábito de declarar eso. Realmente Asa puso primero a Dios, porque un ídolo es todo aquello que está en lugar de Dios en nuestra vida. Hay ídolos que son muy, es muy evidente la idolatría, pero hay otros que son ateos y que tienen como ídolo su propio ego o algún otro hombre, el humanismo, endiosar al hombre. Así que Asa dijo, primero Dios. Número 2, buscó a Dios con su pueblo y mandó a su gente que buscara a Dios. Y número 3, obedeció la palabra de Dios y mandó que obedeciesen la ley, que pusiesen en práctica lo que Dios decía. Perdonen, quítense de ustedes la ira, la contienda, que esas cosas de mal proceden. Quítense las divisiones. Quítense de ustedes los ladrones, no roben, no se maten unos a otros. Todo eso está en la ley de Dios. Trabaje cada uno y gane su sustento. No viva de arriba, del laburo del otro. Todas esas cosas mandó el rey Asa, cosas que estaban en la palabra de Dios.
Así que esas tres cosas son fundamentales para que una sociedad tenga paz, para que haya paz social. Primero Dios, segundo, buscar a Dios, buscar conocerle, buscar tener contacto con Él, comunión íntima con Él y obedecer sus mandamientos, obedecer lo que está en su palabra. No obstante que tuvo 10 años de paz, su reino no tuvo exento de dificultades, porque en un momento esos 10 años se terminaron y comenzó un tiempo de luchas, pero no porque él hacía las cosas mal. Hay veces que nosotros tenemos problemas porque los inventamos, porque hacemos las cosas mal. Y otras veces los problemas nos vienen por hacer las cosas bien. Tenemos de los dos. La mayoría de nosotros andamos lidiando con problemas que nosotros mismos nos inventamos. Normalmente la gente que hace las cosas bien, agradable a Dios, gente que busca a Dios, gente que conoce a Dios, no tiene problemas graves. Tiene los desafíos de cada día, los afanes de cada día, resolverlo, etcétera, etcétera. Pero no anda tomando decisiones que lo meten en líos y en problemas. Pero a veces esas personas, de hacer las cosas bien, resulta que otros le tienen idea, le tienen rabia, le tienen bronca. Y eso fue lo que le pasó a Asa. Pero Asa conocía la voluntad de Dios y conocía que buscar a Dios y que ponerlo primero a Dios funcionaba. Y eso lo tienes que saber tú y yo también. Entonces, cuando vino una dificultad grande, desde el norte de África, los libios y los etíopes se juntaron e hicieron un ejército enorme. La Biblia dice que 1 millón de soldados se juntaron para venir hasta ese pequeño estado que había ahí al sur de Israel, que era gobernado por el rey Asa. Y dice 2 de Crónicas 14:9. Cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá, que era el territorio donde gobernaba Asa. Atacó a Judá con un ejército de 1 millón de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó su ejército para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios. ¿Vieron qué es lo primero que hizo? Cuando se le enfrentó a este ejército enorme, ¿qué fue lo primero que hizo? Buscó a Dios, Dios primero. Y clamó a Dios nuevamente. Puso en práctica estas 3 llaves del éxito. Y se acercó a él humildemente, como Dios manda en su palabra. Comenzó a orar y a clamar a Dios. Y dijo: oh Señor, ayúdanos. Nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Nadie como tú para ayudar al débil frente al poderoso. Ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Escuche bien, solo en ti confiamos. Él hizo una oración perfecta. Si tú no sabes cómo orar perfectamente, busca ahí la oración de Asa. Cuando tienes injustamente un grave problema, personas se tiran contra ti, te acusan, se quieren llevar todo lo tuyo, te quieren meter preso injustamente, te acusan, hoy que está tan de moda acusar de forma injusta a las personas y las mandan para adentro porque sí nomás, o tienen que abandonar su casa, porque simplemente una acusación a veces sin fundamento. Hay otras que sí, pero hay muchas que no. Y cuando ocurre esto, ¿qué puedes hacer? Pues la oración de Asa puede ser nuestra oración. Oh Señor,
nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes. Entonces fue el Señor el que derrotó a los etíopes. Entonces fue el Señor el que derrotó a los etíopes. Tú clamas así, tú buscas a Dios así, no vas a ser tú. Va a ser el Señor el que derrote a tus enemigos. Si bien nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes de las tinieblas, poderes espirituales, invisibles, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, también hay que entender que esos espíritus operan a través de seres humanos, sobre todo seres humanos que no tienen a Dios, que pierden la cordura, que pierden el sentido común. Muchos de ellos llenos de bronca, de ira, muchos de ellos vinculados al ocultismo, y el diablo los usa. Es más, ellos a veces le piden intervención al diablo y se ponen a las órdenes si necesitan alguna changuita en la tierra. Y todas esas personas, lamentablemente, son seres humanos que no luchan contra ti, ellos no saben, ellos te ven a ti, pero no luchan contra ti, sino que luchan contra el Señor. Es contra el Señor. De hecho, Jesús cuando se enfrentó a Pablo, le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Pablo perseguía, era un usadito del diablo, y lo usaba para perseguir, matar, encarcelar a los creyentes. Pero cuando el Señor se le apareció, le dijo: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué das patadas contra el aguijón? ¿Por qué das patadas contra el clavo? Dura cosa te es dar patadas contra el clavo. Me estás persiguiendo a mí. Ahora, cuando los creyentes se encuentran en esas dificultades, y es porque están haciendo lo que quieren, han puesto a Dios primero, han puesto la palabra de Dios por obediencia, y son personas que diariamente buscan a Dios, ¿qué hacen cuando se les enfrenta a determinadas situaciones así? A veces tienes que estar enfrentando una enfermedad, a veces tienes que enfrentar a cualquier cosa. Hay 1.000.000 de problemas. Asa tenía 1.000.000 de problemas. Cada soldado de esos que comandaba Sera era un enemigo de él. Cada uno de ellos venía con las intenciones de destruirlo, a él y a la obra de Dios. Sin embargo, clamó Asa, echó mano a la clave del éxito, clamó a Dios, buscó a Dios, y fue Dios quien destruyó a los etíopes. Miren, Dios puede usar a quien quiere. Dios puede usar a las personas como quiere y cuando quiere. Aún a los impíos, dice Proverbio 16, verso 4, dice que aún hasta los impíos los usa cuando Él quiere. Pero el Todopoderoso no usará continuamente a alguien como un instrumento de honra, sino a un hombre o a una mujer que busca su rostro. A un hombre o una mujer de oración, que teme a Dios, que guarda su palabra y que pone a Dios primero. Alguno me puede decir: no, pero no precisa, si yo no oro tanto, Dios me usó para esto y para hablarle al otro y para orar por aquel. Sí, bueno, eso lo hace Dios y lo hace en su soberanía. A falta de profeta, Dios habló a través de un burro, pero no es la regla. Dios usa seres humanos para hacer obras portentosas, para hacer obras que son dignas de gloria para Él, dignas de honra para Él. Y ese instrumento de honra para hacer cosas buenas
no puede ser sino un hombre o una mujer de oración. Un hombre o una mujer que pongan a Dios primero, como lo hizo el rey Asa. Un pueblo como el de Judá entendió junto a su líder Asa de estas cosas y no solo gozó de la protección ante estos ataques de los etíopes, sino que tuvo paz de parte de Dios y prosperaron. No solamente Asa, él fue con su ejemplo una inspiración para su pueblo. Y su pueblo pasó de la pobreza a la riqueza espiritual. Pasó de la necedad a la sabiduría. Pasó de la estupidez a la inteligencia. De ser obtuso en su entendimiento a tener un entendimiento abierto y comprender las cosas. Dejó la ignorancia para ser un pueblo con ciencia. Dejó la incredulidad para ser un pueblo rico en fe. Dejaron el error y las mentiras y la idolatría para adorar al Dios, el Dios de la verdad. Se enriquecieron espiritualmente. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 7, dice: edificó Asa ciudades fortificadas en Judá, es decir, bien protegidas, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Mira, si Dios no te da paz, tú buscarás la paz de las circunstancias. Normalmente la gente busca la paz, pero no la busca en Dios. Y busca la paz sin darse cuenta que esa paz también depende de Él. La gente busca la paz, pero no busca dejar de ser sinvergüenza, atrevido, contumaz, rebelde, bocón. Entonces no funciona esa búsqueda de paz. Vas a terminar viviendo solo en un iglú en Groenlandia. Pero eso tampoco te va a hacer bien, porque no tienes paz contigo mismo ni con Dios. Para tener paz, primeramente, con Dios, primero arrepiéntete y obedece a Dios. Pon a Dios primero, búscalo de corazón. Ahí viene la paz con Dios. Y Dios es el que te da paz de tus enemigos. Tú estás en paz con Él y Dios hace que tus enemigos estén en paz contigo. Cuando los caminos, los planes del hombre son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos lo hace estar en paz con Él o en pacto con Él. Así que Dios le dio paz y dijo Asa a su pueblo: edifiquemos estas ciudades, cerquémosla de muros, de torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, no tenemos invasores. ¿Por qué pasó eso? Porque aquí está la clave de ese éxito. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Y otra vez dice, y le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Y dice la palabra de Dios, edificaron pues y fueron prosperados. Prosperados. Pasaron a una abundancia primeramente espiritual y luego material. Ahora bien, así como la diligencia de poner a Dios primero, de buscarle y obedecerle, precede a las bendiciones, el descuido de estas cosas es augurio de miseria espiritual, miseria emocional, miseria en el carácter. Cuando hay un descuido de la relación con Dios, se fortalecen en las personas, no el espíritu, se fortalecen sus carnalidades. Si ahora antes era boconcito, ahora es boconazo. Si antes mentía, ahora es un mentidor compulsivo. Si antes era egoísta, ahora es recalcitrantemente egoísta. Da menos jugo que un ladrillo. Si antes era incrédulo, ahora está duro, frío, calculador, porque se fortalecen las carnalidades y se abre el camino para que la persona derrape, se aparte, apostate de la fe, esté más dispuesto a creer la mentira y a decidir por los
por un espíritu de error más que decidir en la voluntad de Dios. Aunque todavía están en el cargo, todavía están en el cargo, todavía siguen siendo famosos. Asa siguió siendo famoso hasta el día de hoy. De hecho, cuando murió lo honraron, hicieron un montón de cosas, pero terminó apostatando. ¿Por qué? Porque se apartó de estas cosas. Dejó de confiar en Dios, de ponerlo primero, dejó de buscarlo, dejó de obedecerle y comenzó él a ponerse en primer lugar. Y el dinero en primer lugar. Y el hombre en primer lugar. Ya lo vamos a ver. Asa empezó bien, como muchos, pero terminó mal, como muchos. Sus últimos años fueron caracterizados justamente por eso. ¿Por qué? Porque se apartó de aquellos caminos que al principio anduvo y que le fueron agradables a Dios. Dejó las claves, las llaves del éxito, las perdió. No nos dice cuándo las perdió, pero cuando quiso encontrarlas, no las halló. Cuando vinieron otra vez las preocupaciones, las luchas para Asa, agarró las llaves equivocadas que agarra cualquier incrédulo. Dejó de confiar en Dios primero y puso la confianza en el dinero, en el oro, en la plata. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 7 al 9. El contexto de este pasaje es que el rey de Israel, sus primos hermanos que estaban al norte, estaban celosos. Había un rey llamado Baasa y estaba celoso de que se le venía la gente de Israel y pasaba a Judá. Y se le iba la buena mano de obra y se le iban los recursos, porque esos israelitas decían, no, Asa está bendecido, Asa está prosperado, a Asa le va bien, Dios está con Asa. Entonces se le iba la gente, emigraban hacia el sur y el rey Baasa cerró las fronteras contra el rey Asa. Y Baasa hizo todo un cordón, un cinturón para cerrar las fronteras y no dejaba ni entrar ni salir a nadie. Entonces Judá quedó metido allá en el sur, embretado, rodeado por Israel. No lo atacaba, pero lo cercó. ¿Y qué hizo el rey Asa? Fue y habló con los sirios que estaban al norte de Israel. O sea, el rey Baasa y las 10 tribus de Israel que estaban totalmente derrapadas y vivían apartados de Dios, dice, estos están al norte, pero más al norte están los sirios. Y fue y sacó el oro y la plata y todo lo que tenía y fue a hablar con los sirios. Y le dijo al rey, creo que Ben-Hadad, le dice, hace pacto conmigo y empieza a atacar a los de Israel para que me dejen en paz. Hizo una jugada inteligente humanamente, pero no buscó a Dios. Entonces el rey Baasa dejó de edificar, dejó de hacer ese cinturón de la frontera con Judá y donde gobernaba Asa. Tuvo que abandonar las ciudades que estaba haciendo ahí, dejó la piedra, la madera, todo. Dejó todo ahí y se tuvo que ir a pelear al norte con los sirios. La jugada le salió bien a Asa, pero solo que él había roto un principio. No había buscado a Dios y confió en su plata, porque el hombre había prosperado mucho. Y en aquel tiempo vino el vidente Hanani al rey Asa de Judá y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, porque Dios lo que estaba haciendo era permitirle esa batalla a Asa contra Baasa y contra los sirios que se iban a aliar a Baasa,
para destruirlos a todos. Pero él resolvió humanamente la cosa. Es como algunos tratan de resolver su situación escapando del conflicto. Escapando del conflicto. Tengo este conflicto, voy a hacer lo siguiente, porque yo soy muy astuto y tengo plata, y tengo oro, tengo dólares. Voy a resolver esta situación humanamente. Y hago lo que cualquiera hace. Cualquiera haría esto, dijo. Y fue y resolvió las cosas humanamente. Y no enfrentó las circunstancias. Miren, hay circunstancias que hay que esquivarlas, hermanos. Pero cuando las circunstancias se dan negativas o adversas, estando haciendo la voluntad de Dios, usted siga haciendo la voluntad de Dios, que usted va a vencer. Aplique el principio de poner a Dios primero. Tenga temor de Dios y confíe en Él. Y búsquelo a Él, que Dios hará. Y tú, y solamente tú, un muchachito como tú, que no sabe ni la U, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo te la estás arreglando? ¿No será que te estás yendo de un trabajo que Dios te dio? Porque hay muchos problemas. ¿No será que estás tratando de escaparte y no enfrentar a esa circunstancia, a esa situación? ¿No será que tienes muchos problemas y estás tratando de apartarte otra vez de Dios, de su casa, de su familia, de su pueblo? ¿No será que tienes un problema en la iglesia y te estás tratando de ir y de escapar y de evitar? El salmista le pasó eso. Le venían pensamientos de salir huyendo. No quiero ser más rey, no quiero estar más. No me importa, quiero vivir tranquilo. Yo lo que necesito es paz, dicen algunos. Que nadie me moleste. ¿Qué vivo? Pero eso solo en el reino de los cielos. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción. Espera eso para el milenio de paz. Pero ahora no. Ahora puedes tener paz porque Dios te da paz y le obedeces y lo pones primero, pero a veces esa paz dura un tiempo y vienen dificultades por hacer las cosas bien. Entonces enfrente las dificultades, porque aunque tengas que pasar por el fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. Aunque tengas que pasar por las aguas profundas, no te anegarás, porque yo voy a estar contigo. No sea cobarde. Enfrente la cosa. Enfrente la cosa. Yo a veces caso a unos muchachos y a los poquitos meses nomás me llaman solemnemente y me dice, pastor, me voy a separar. Pero pasó algo grave, te golpeó, te rajó la cabeza. Sí, porque hay algunos a veces y se le voy a rajar la cabeza a ver qué tiene adentro. Y ya se quieren separar. Ante el primer ladrido nomás. Ante el primer no me gusta, no me cuadra. Yo así no. ¿Para qué me casé? Me equivoqué. Mira qué fácil. No. Ahora, hacete cargo. Hay que hacerse cargo. El otro día le dije a alguien, pero tienen dos preciosos niños, mellizos. Entonces me dice, no, pastor, es muy tóxica. ¿Pero te casaste hace poquito? No, pero los dos son cristianos. No, es muy tóxica. La dejo a ella, sí, pero también estás dejando a tus dos hijos pequeñitos, te necesitan. Tu esposa, la madre de tus hijos, te necesita. Te engañó, te amenazó con un revólver, te tiró 4 tiros, nada de eso. Pero es tóxica. Y después le digo, pero, entonces ¿para qué vienes a hablar conmigo? ¿Voy a ponerme yo a discutir? ¿Vas a enfrentar esta circunstancia o no? No, pastor. ¿Y por qué? Porque yo ya decidí que me voy a separar.
tiene complejo de rey David. Dio un decreto y nadie puede echarlo para atrás. Porque él lo dijo. Pero no seas sinvergüenza. Hacete cargo. Necesitas hacerte cargo y enfrentar la circunstancia. No porque yo he hecho todo bien. Bueno, si tú has hecho todo bien, síguelo haciendo bien y vas a ver que Dios te va a dar victoria. No me miren así, porque me miran con una cara rara, ¿no? ¿Cómo me estarán mirando en YouTube? Bueno, Asa hizo esto. No buscó a Dios y trató de resolver por medios humanos. Mire lo que le dice el profeta de Dios. Porque en aquel tiempo era bravo ser profeta. Hoy hay mucho profeta. Mucho lambeta. No, perdón, profeta. Perdón. Fe de ratas. Que todos lo profetizan lindo y que está todo bien, todo bárbaro. En aquel tiempo los profetas confrontaban el pecado de la gente. La gente que tenía la palabra y no la obedecía. Los gobernantes que tenían la palabra y eran reyes, era el absolutismo. Ellos eran el Estado. Que los confrontaban y le decían, estás mal. Juan Bautista le dijo a uno de los Herodes, le dijo, estás mal, tienes la mujer de tu hermano. Le cortaron la cabeza. En aquel tiempo, si usted mire lo que hacía Acab con Micaías y lo que hizo Asa, miren, escuchen bien. Ahí vino Hanani, el hombre de Dios, y le dijo, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón dedicado a Él, un corazón perfecto, un corazón que lo ha puesto primero, un corazón que le busca, un corazón que le teme. Los ojos del Señor escanean toda la tierra hasta que cuando Dios encuentra un corazón de eso, prepara toda la parafernalia de su poder y lo pone a disposición de ese hombre, de esa mujer. Yo me pregunto que si Dios está así contigo, porque tu corazón es perfecto, ¿quién contra ti? ¿Cómo no vas a enfrentar tus batallas? Me pregunto eso. Mire lo que le dice el profeta. Locamente has hecho esto. Resolviste esto con plata ahora, pero has hecho locamente. De aquí en más habrá más guerra contra ti. Cada vez que tú resuelves humanamente algo, aunque te salga bien, aunque te escapes ahora, más adelante no te van a faltar guerras. ¿Por qué siempre estoy guerreado en esta área, pastor? Y fíjate al principio. Porque en algún área probablemente no enfrentaste lo que tenías que enfrentar. Y resolviste el problema momentáneamente, pero después nunca más pudiste dejar de tener victoria en estas áreas donde estás luchando continuamente. Siempre con la pobreza, siempre con la escasez, siempre... Siempre estos problemas, siempre con... ¿Qué será lo que pasó? No es casualidad que esas cosas pasen. Pero no solamente eso. Miren lo que dice el versículo 10. Después que Hanani le dijo eso, en lugar de decir Asa, la verdad que tienes razón, Hanani. Como David, pequé contra Dios.
estuve mal. Miren, Asa lo que hizo. Esto demuestra cuando una persona entra en la miseria espiritual. Aquí hay un tema, que cuando la persona no solamente erra y hereda un montón de guerras de por vida, por eso, porque no actuó bien, cuando se le va a confrontar, ahí tiene la segunda oportunidad, en lugar de arrepentirse, se enoja. Mire lo que hizo Asa. Asa, ¿qué está haciendo Asa? Y tú, un hombre temeroso de Dios, pusiste a Dios primero, confiaste en Él, Dios te bendijo, Dios te dio una hermosa familia, te dio un pueblo grande, te dio un pueblo bendecido, próspero. ¿Qué hiciste, Asa? Asa se enojó contra el hombre de Dios y lo echó en la cárcel. Esto es como cuando alguien te confronta y tú te enojas y te amargas y lo echas en la cárcel del resentimiento. Se encolerizó grandemente a causa de esto y lo echó en la cárcel. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Los oprimía. Se puso espeso Asa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan pastores, líderes, apóstoles, profetas, arcángeles y querubines y patriarcas que después de haber empezado bien terminan oprimiendo al pueblo, enojándose cuando alguien les dice para bien, che, pero ahora que hiciste locamente con esto, metiste la pata. Además, este hombre era un hombre de Dios. Miren, yo una vez veníamos viajando muchos kilómetros y venía manejando al volante una persona de conocimiento público, una persona que representa a gran parte del pueblo evangélico. Y con nosotros venía un hermano muy humilde, un pastor, amigo, humilde, un hombre de Dios. Entonces, en un momento, este hermano le dijo, mire, le dijo al otro, ¿no? Dice, mire, permítame decirle con todo respeto algo de parte del Señor. Usted no está haciendo bien con esto que está haciendo. O sea, el Señor no está en eso. Y el Señor lo que quiere es que usted se arrepienta, porque el Señor no quiere destruirlo. El Señor quiere hacerle bien a usted, a su familia. Pero usted está entristeciendo al Señor con lo que está haciendo, lo está contristando. ¿Para qué? ¿Para qué te traje en el auto? Este otro, soberbio, altanero, que se dice creyente, dice amén, gloria a Dios, aleluya, se pavonea, va para acá, va para allá, pero le tomó tal tirria, tal enemistad, lo echó en la cárcel de la enemistad, del resentimiento. Qué triste, ¿no? Y uno, yo digo, menos mal que el Señor lo usó al otro. Claro, se ve que eligió el más humilde, porque a mí, no, dice, le voy a elegir al otro que es más humilde que tú, Aldo. Amén, amén. Porque si no, no sé cómo hubiéramos terminado con el otro señor con Z. No sé cómo hubiera terminado, pero el otro se la aguantó, no dijo nada. Pero con el tiempo, eso resultó
que no fue de bendición para la obra de Dios. La obra de Dios se vio afectada hasta el día de hoy, como dice la Biblia, hasta el día de hoy. Y eso fue hace muchos años atrás. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nosotros, que uno pueda detectar cuando Dios te habla a través de alguien, por más que sea el hermanito Anani, el peticito Anani, flaquito, debilucho, que no tiene ni traje, que anda con pantalones gastaditos, pero que busca a Dios, que está en el secreto de Dios y que Dios lo usa para hablar. Asa no solamente tuvo esa actitud, sino que dejó de buscar a Dios y comenzó a buscar la ayuda solamente de los hombres. Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 del reinado de Asa, ya hacia el final, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. No sé qué, pero los pies probablemente se le comenzaron a hinchar, a necrosar los dedos, vaya a saber si tenía diabetes, no lo sabemos. Una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor. ¿Alguien está enfermo? ¿De los pies? ¿De las orejas? ¿De un dedo? ¿De una muela? Busque la ayuda del Señor. Primero Dios. ¿Se acuerdan el principio que nos enseña Asa en el comienzo? Primero Dios. Buscar a Dios. Tener temor de Dios. Miren, Asa contrajo esa enfermedad y a pesar de lo grave, porque dicen, no, una gripezinha, como dicen los brasileños, una gripezinha. No, fue grave y no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Y me gusta la palabra de Dios porque acá no dice, no, porque recurrió a los médicos. No, recurrió exclusivamente. Y acá nos deja la Biblia de que los médicos son instrumentos de Dios. Algunos. En su mayoría son instrumentos de Dios. Otros lamentablemente aprendieron el oficio para hacer otras cosas que no deben. Pero en términos generales son instrumentos que Dios usa, son instrumentos humanos, pero Dios los usa. Se volvieron idóneos, experientes, se dedican para eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner ciegamente y exclusivamente la confianza en seres humanos que son frágiles, débiles. Y muchos de ellos no pueden con su propia vida. Un médico muy querido mío de mi juventud era un hombre que sabía mucho, conocía mucho de medicina, pero tenía un problema, no podía con el vicio del alcohol. Murió de una forma terrible, con cirrosis. Una pena, pero no podía con su vida. Tú ibas a verlo y él estaba totalmente afectado por el alcoholismo. Nunca pudo superar el alcoholismo. Sin embargo, era un buen profesional en lo que hacía. Buscaba el bien para sus pacientes, aunque buscaba el mal para sí. Son instrumentos como el pastor. Si usted solamente viene a buscar al pastor y confía en el pastor en el lugar de Dios, usted está mal, no confíe en mí así. Más bien ore por mí, pónganme en las manos de Dios si necesito una respuesta de Dios. Pero yo necesito que Dios me inspire al abrir mi boca, te dé palabras de Él. Y tengo que cuidarme de eso. Soy un instrumento imperfecto en sus manos. Pero Dios escribe y hace buena letra con una lapicera torcida. No sé cómo hace. Pero no poner la confianza que solo a Dios le pertenece pura y exclusivamente en los médicos.
Si no, de lo contrario, no buscarías hacer algo contra la voluntad de Dios, porque si tú no estás buscando a Dios por ese problema, esa enfermedad, y estás buscando a los médicos, bueno, si Dios no te quiere sanar, dices tú, entonces ¿para qué busca a los médicos? ¿Para que hagan algo contra Dios? No. Si uno busca a los médicos porque está buscando sanidad y porque cree que puede lograr esa sanidad, búscala primero en Dios. Si tienes que ver a un médico, un especialista, más bien ponlo en las manos de Dios. Cree con todo tu corazón que no solamente Él es tu Señor, tu Salvador. Cree de corazón y confiesa con tu boca que Él es tu sanador. Y cada vez que sientas un síntoma, que eso te recuerde que Él es tu sanador. Y si has cometido pecados, pídele a Dios perdón por ellos. Y pídele también que te limpie los pecados que son ocultos. Y si necesitas arrepentirte de algo, pídele que te persuada y arrepiéntete de algo. Y cree que Él es tu sanador. Y si en el proceso tienes que estar ante un médico o tienes que estar en una clínica, cree que esa gente, aunque imperfecta, está en las manos de Dios. Hasta los médicos te van a agradecer que los pongas en las manos del Señor. Asa sabía de esto, porque él ya había experimentado a Dios como tú. Ya Dios ha hecho milagros en tu vida. ¿Por qué ahora no estás buscando a Dios en tu enfermedad? Así que él, por causa de esa enfermedad, terminó muriendo. Esta es la triste realidad de mucho pueblo de Dios y de muchos líderes, de muchos padres de familia, de muchos líderes en las congregaciones. Esta es la realidad de muchos líderes políticos también. Pero no importa dónde estás, si estás recibiendo este mensaje, ni de qué manera estás. Aunque te parezca que esté todo perdido y que esté todo mal, ahí, en ese lugar, en esta hora, vuélvete al Señor. Pon a Dios primero. Busca su rostro. Declara tu confianza en Él. No solo que te ha perdonado, sino que Él puede sacarte del pozo cenagoso y del lodo de la desesperación. Él puede. El salmista clamaba al Señor pacientemente. Esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no dice que Dios lo sacó. Dice que Dios dio la orden a alguien para que lo haga sacar de ahí. Lo sacó Dios, sí, intelectualmente, sí, el autor intelectual. Pero en la práctica fue otro, quizás fue un médico. Y me hizo sacar del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Quizás te puede dar en medio de esta problemática una idea, una sabiduría, algo que antes no lo conocías. Pero no rehúses a poner al Señor primero todos los días de tu vida. Asa nos enseña no solamente que hay que empezar bien, sino que es necesario permanecer y terminar bien. Nos enseña que Dios es primero siempre, no de vez en cuando. La vida de Asa nos enseña que cuando se nos confronta, cuando algo está mal, tengamos que ser sensibles y humillarnos delante del Señor. La vida de Asa nos enseña cosas para que nosotros no caigamos en las mismas aberraciones, errores y tentaciones que cayó él. La vida de Asa nos enseña que muchos de los problemas que pueden venir o que tenemos, fuimos nosotros los causantes de ellos por no confiar en Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sin fe en esta palabra es imposible agradar a Dios. Pero si alguien quiere hoy acercarse a Dios, debe de creer que Él existe y que su presencia consciente está entre nosotros
y que Él recompensa a todos aquellos que le buscan sinceramente. Dios es galardonador de los que le buscan. No importa en el lugar donde estés y cómo has llegado ahí, ¿por qué? Al fin, si tienes vida, hay esperanza. Al fin, si respiras, hay esperanza. Se puede, se puede. Dios puede. No pierdas tu confianza en Él. Inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, yo no quiero perder las llaves del éxito. Yo no quiero perder las llaves del éxito. Primero eres tú. Primero eres tú. El temor a tu palabra y obedecerla. El temor a tu palabra y obedecerla. Y como tercero, buscarte incesantemente. Buscarte incesantemente. Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra fuerza. Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra Gracias vida. por tu palabra. Gracias por tu palabra. La recibo en tu nombre. La recibo en tu nombre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y Dios bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio, tu salud. Y no aparte su gracia y su misericordia de todos nosotros. Fuerte ese aplauso al Señor si es para Él.